Bien, nos quedaban dos preguntas antes de mandar los saludos finales. Así que, primer pregunta, ¿qué oposición tiene usted? ¿Qué análisis puede hacer en cuanto a política argentina, usted como doctor, en cuanto a la ley del aborto, que bueno, no vamos a hablar de que el aborto es un aborto malo, sino en cuanto a la objeción de conciencia, tanto a nivel individual como a nivel institucional? Bueno, mira, justo respecto a ese tema, estamos tratando de sacar un libro entre varios militantes, referentes pro vida, cada uno desde el sector que más sabe, que más conoce, con aspectos médicos, legales, bioéticos, epidemiológicos, y el capítulo que a mí me tocó trata lo que vos me acabas de preguntar, ¿Qué que horas? es ¿Qué coincidencia? que es la opinión de los médicos respecto al aborto. Y lo que pude ver es que hubo muchas manifestaciones en Argentina donde los médicos se pronunciaron en contra del aborto frente a los hospitales porque consideraban que era una práctica que iba en contra del juramento hipocrático, aclaraban que los médicos son profesionales que debemos cuidar y defender la vida, no finalizarla, por lo cual no se puede considerar el aborto como una práctica de salud, no se puede considerar digno terminar una vida humana, no es un tratamiento provocarle dolores cólicos y sangrados a una mujer, y que no se soluciona nada porque no se tratan las causas primarias que llevan a una mujer en pensar finalizar su embarazo. Esos son los fundamentos que llevan a que el médico esté en contra de la práctica del aborto y manifieste su objeción de conciencia. Porque uno no ve que los médicos manifiesten objeción de conciencia en tratar pacientes con cáncer, en realizar cirugías por prolapso, en ejecutar cesárea en una paciente con un cuadro hipertensivo severísimo. Nadie piensa en ese tipo de cosas. O sea que esto no pasa por no querer trabajar, sino porque es una práctica que elimina una vida humana y está en contra de aspectos fundamentales de la filosofía médica. Pero al mismo tiempo, muchas clínicas se expresaron en contra porque consideraban que habían sido fundadas bajo ciertos ideales. Y esos ideales son los que determinaban la manera de trabajo de las clínicas. Y no se las podía obligar a tener que realizar abortos cuando cada clínica tiene sus ideales, sean confesionales o no. En el proyecto de ley del año 2018 se establecía que en toda institución pública o privada se tenían que hacer abortos. O sea, esos ideales se tiraban abajo, ideales que están garantizados por tratados internacionales y por la Constitución Nacional, se tiraban abajo. Pero por otro lado, al médico, si bien se le permitía la objeción de conciencia, si se consideraba que ese caso para aborto era urgente y no había alguien que lo hiciera, ese médico, por más que hubiese declarado con anticipación y de manera escrita su objeción de conciencia, se vería obligado a hacerlo al aborto. Supongamos que en el hospital hay un solo médico que hace abortos y ese médico está de licencia de vacaciones. Y llega una paciente a la guardia y solicita el aborto. Me vería obligado a hacer el aborto. Por ejemplo, pero en el año 2019 se presentó un proyecto donde se establecía que todas las instituciones públicas y privadas y todo el personal de salud debían garantizar el aborto. Y encima decía, no solo haciendo, sino controlando. ¿Qué significa esto? Que ya sería legal bajo esa ley el aborto por el simple hecho que cualquier personal de salud lo hiciera o controlase el aborto. ¿Qué significa? Que con que una secretaria estuviese viendo cómo otra persona hace en el hospital el aborto ya es legal. Porque no dice que sean médicos, tocos, ginecólogos quienes hagan el aborto. Dice personal de salud. Personal de salud puede ser un médico, una enfermera, un camillero, un chofer de ambulancia, un técnico radiólogo, un administrativo, cualquiera. O sea, un proyecto mucho más severo y vemos cómo los proyectos tratan de obligar a los médicos a que hagan abortos y de obligar a las clínicas para que se hagan en ellas
los abortos y van en contra de la objeción de conciencia, o sea, van en contra de la libertad de pensamiento, van en contra de las creencias religiosas, van en contra de los conceptos morales, éticos que una persona pueda tener, o sea, violan todos los tratados internacionales, todos los artículos habidos y por haber la Constitución, o sea, yo creo que si quieren que les den los fundamentos legales de la defensa de la vida y por qué el aborto legalmente no tiene asidero, porque viola artículos de la Constitución y tratados internacionales, la mejor persona que pueden entrevistar es una abogada de Tucumán que lleva no menos de 10 años de militancia pro vida activa, que es la doctora Mara Mokevich. Sabe muchísimo de derecho y sobre todo de derecho vinculado a la defensa de la vida. Y pasa por eso la objeción de conciencia. Y lo que no entienden es que por más que saquen una ley de aborto, no menos del 80% de los ginecólogos estamos en contra de la práctica del aborto. Por eso que a nivel público los van moviendo los médicos que hacen abortos de un hospital a otro para que los ejecuten o los contratan desde el sector privado. Y hasta inclusive a esos médicos del sector público que hacen abortos y que cobran un sueldo por trabajar, cobran aparte por los abortos que hacen y no cobran poco. O sea que tampoco lo hacen por una cuestión humanitaria, entre comillas. O sea, hay todo un tongo, perdón la expresión, hay todo un tongo, todo un negociado detrás del aborto. Entonces, sacar una ley de aborto en un país que no cuenta con un sistema de salud pública organizado, que no tiene suficiente camas para internar a las pacientes, donde mucha gente no tiene acceso al sistema de salud, donde la mayoría de los médicos ginecólogos son objetores de conciencia a la práctica del aborto, y que eso va a traer aparejado un montón de juicios de mala praxis cuando los médicos no quieran hacer los abortos, con la consecuente pérdida de la matrícula y de la posibilidad de ejercer la profesión de los médicos, pero con la consecuente costas que tiene que pagar de su patrimonio, amén el Estado que por ser el empleador de ese médico del hospital público también va a tener que pagar de la paciente a la cual no le hicieron el aborto, va a generar un caos, una ola de juicios, pérdida de plata por todos los juicios que va a haber que pagar, amén de que no se cuenta con los recursos necesarios para poder garantizar esa práctica, porque no tiene ni el personal ni el dinero. Acá se está gastando la plata que no hay en misoprostol. Es una locura. No, este país es inviable, claramente que este país es inviable. En un país donde se están muriendo de hambre y los niños de la tribu de la comunidad de Qom, en un país limonero, donde tenemos gente que tiene que salir a juntar cartones para comprarle la leche al hijo, se gastan 15 millones en misoprostol para reventar a niños en el vientre materno, mientras estos reverendos hijos de mil putas que están en el Congreso, cada vez se van aumentando más y más las dietas y generan pequeñas pymes con todos los parásitos asesores que tienen alrededor. Entonces yo no puedo creer, y a mí me saca de quicio la pasividad del movimiento celeste, una pasividad y una tibieza impresionante. Te está diciendo el gobierno, mira, mientras vos estás en forma sumisa y sublime, encerrado en tu hogar, sin contacto con el mundo exterior, mientras vos estás perdiendo tus libertades, mientras tu hijo se está muriendo de hambre, nosotros ya no solamente te liberamos a los violadores y los delincuentes más los corruptos, no solamente le damos libertad a los que no la merecen, sino que después de haberte encerrado vos que sos inocente, vamos a ir a matar a gente inocente en el vientre materno. ¿Y qué hace la gente? Bueno, es la democracia. Acá hay que tomar el poder por el asalto. Yo no sé cuánto más tienen que esperar los argentinos. Tienen que empezar a caminar sobre la sangre de los inocentes para recién reaccionar. ¿Cuánto más tenemos que esperar? Y después venimos con la marcha virtual. Acá hay que entrar a la fuerza del Congreso y decir, gente, ustedes no fueron votados para esto. Porque el gobierno ilegítimo, el gobierno que va en contra del derecho natural, no tiene potestad alguna sobre la gente sana. Entonces acá el problema es la gente que se acostumbró a ceder y bajar la cabeza contra corruptos que tendrían que estar arrodillados por los corruptos que son. ¿Desde cuándo acá hemos puesto, el argentino lo que está haciendo es siempre poner el carro por delante del caballo? Que los corruptos le digan a la gente sana qué hacer. Es una cosa insólita este país. Lo que pasa es que eso, Horacio, tiene su fundamento. Primero y principal, y eso lo trata muy bien Agustín Laje y Nicolás Marque en el libro negro de la Nueva Izquierda,
que el progresismo viene desde hace muchos años, inició con Marx y lleva muchos años de maduración, de prueba y error. Tienen un plan que ya llevó a infiltrarse en el Estado para contar con el apañamiento del poder del Estado y el dinero del Estado para poder ejecutar sus planes. Y son un sector que siempre fue activo, por eso nos da la impresión que hay más gente pro aborto, porque la gente pro aborto sale con el pañuelo verde, la gente pro vida no sale con el pañuelo celeste. Yo inclusive, soy honesto, no lo uso al pañuelo celeste porque tampoco ando con cada marca de lo que yo soy, no ando con el pañuelo celeste, la camiseta de Independiente, la gorra de Valentino Rossi, o sea, qué sé yo, no sé, ya no se me canta, no lo hago, pero lo que pasa es que esta gente es más ruidosa, no es la mayoría, pero es más ruidosa. ¿Por qué? Porque tienen tiempo, porque le gusta el lío. El provida típicamente es más conservador, más tranquilo, está muy preocupado por los problemas de la vida diaria, el trabajo, la hipoteca de la casa, hacer estudiar al hijo, está, qué sé yo, está más pendiente de las cuestiones más inmediatas y no se da cuenta que las cuestiones inmediatas, las cuestiones que los rodean, tienen que ver con su vida porque vivimos en una sociedad y lo que pasa en la sociedad nos toca a nosotros. Eso yo inclusive lo trato en mi libro, de cómo se relaciona el individuo con la familia y la familia con la sociedad. Y no nos damos cuenta que el limitarnos a la casa al trabajo y del trabajo a la casa no nos permite encargarnos de cuestiones muy importantes como es el derecho a la vida. Por ejemplo, como es el hecho de que si es democracia el pueblo debe gobernar y tenemos que exigir que se cumpla nuestra voluntad y que se cubran nuestras necesidades. Por ejemplo, y estamos dormidos. Entonces, del sector provida, o sea, del sector donde hay gente de bien, gente que trabaja, gente con buenas intenciones, la gente está preocupada en su vida y no sale. O sea, ¿cuánta gente, cuántas personas están dispuestas a subir videos en YouTube y poner la cara y exponerse? Yo lo hago y no me importa nada, pero muchos no lo hacen. Y la mayoría, como te dije, de los médicos no están a favor del aborto, pero sí tienen miedo, qué dirán la gente, que si después las pacientes no van a mi consultorio, que la imagen es muy importante y no se animan. Entonces yo creo que también hay que perder un poco el miedo, hay que salir a la calle, hay que participar en las organizaciones pro vida porque se necesita gente que trabaje, que organice las marchas, que organice los eventos, que esté detrás de estas benditas socorristas que hacen abortos clandestinos con misoprostol, que se movilice la gente y exija a los diputados y senadores que voten las leyes que verdaderamente el país necesite, que se formen partidos políticos centrados en la familia, en los principios y valores morales para refundar la Argentina como corresponde y sacar el país adelante. Que gente que en su lugar de trabajo milite en favor de la vida. No puede ser que en los hospitales los médicos que son objetores de conciencia no se movilicen para poner en evidencia todo el mercado del aborto que se desarrolla tanto en el sector público como en el sector privado. Gente que se queda callada, gente que no dice nada. No puede ser que no haya, que los docentes que están en contra de la ideología de género no se paren en sus instituciones públicas para decir basta. No puede ser, es inentendible. Mira, hay algo que yo no entendí, que fue que en las últimas marchas feministas en la iglesia de acá de Chipoleti no se puso ninguna protección. Pasaron las feministas, la llenaron de grafiti. Y hasta el día de hoy siguen los carteles aborto legal ya en la iglesia de Chipoleti. Y te lo dice alguien que es agnóstico. No lo entiendo, pero estamos tan preocupados de nuestras vidas que no nos encargamos de dedicarle tiempo a cuestiones que hacen a la sociedad. Porque todo esto va en contra de nuestra familia, va en contra de las buenas costumbres, va en contra de la República Argentina, y nos tenemos que despertar. Y el otro problema, aparte de esa pasividad, el otro problema es que los pro-vida no nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque queremos imponer nuestro punto de vista sobre el otro y no todos pensamos igual. Hay que aceptar que dentro del sector pro-vida hay gente con distintas ideas políticas,
hay gente con distintos estilos de vida, con distintas creencias religiosas, hay gente que está dispuesta a distintas cosas, hay gente que le irá mejor o preferirá mostrarse los medios, otros que preferirán estar detrás organizando las actividades, otro que le importa más la parte científica, otro que le importa más la parte literaria, bioética, filosófica, pero no entramos en comunión entre nosotros para aceptarnos con nuestras diferencias y tirar todo para el mismo lado. Entonces, todos quieren ser caciques, todos quieren que se cumpla su voluntad y eso no se puede. Tenemos que participar, acá nadie es cacique, todos somos soldados. En eso lo hemos notado mucho, yo lo vi muy de cerca días atrás cuando estuve hablando con Lupe Batallán, que es parte de la fundación con la que hemos trabajado un montón, que tuvimos una entrevista muy, muy amena, muy entretenida incluso, que muchos lo cuestionaban por ser atea, y yo digo, a ver, yo soy católico tradicionalista, y yo entiendo que va a haber gente evangélica que va a pensar de la forma A, hay gente que se dedica al derecho, hay gente que se dedica a la medicina, hay gente atea, acá la cuestión es, ¿estás a favor o estás en contra del aborto? Después más, el que quiera salir que salga, yo, así como hay muchos que están a favor de la marcha virtual, hay muchos que estamos a favor de salir a tomar las calles, pero en ese sentido, en eso yo coincido con usted. Resulta que en vez de estar pensando en qué hacemos contra el aborto, están cuestionando a Lupe Batallán si es atea o no es atea. O sea, es lo que voy yo, es parte de esta cuestión de que estamos perdiendo tiempo con cosas mínimas en vez de tener la cuestión de fondo. ¿Cómo se van a poner a cuestionar si uno es agnóstico, si uno es católico, si uno es evangélico, si uno es ateo? Cuando del frente nuestro hay un monstruo enorme que se llama socialismo que va por todo. Porque anteponemos nuestros ideales, ejercemos un yoísmo, un egoísmo, y queremos imponer nuestro pensamiento al del resto. Entonces, entre los mismos pro vida, no somos capaces de dejar de lado nuestras diferencias para formar un grupo común. Inclusive lo fundamental sería organizar asociaciones civiles para que tengan una representación legal a la hora de hacer acciones pro vida o antiaborto, porque si no tenés asociación civil termina siendo un grupo más de vecinos y chao. Y en esos grupos, inclusive los católicos pueden hacer su militancia desde el punto de vista católico, los evangélicos de su punto de vista, los agnósticos y ateos por su lado, los que quieren ir a dar charla a la escuela van a dar charla en la escuela, los que quieren ir a trabajar en los barrios carenciados lo hacen. Hay tantas cosas por hacer que cada uno tendría lugar para hacerlo desde su punto de vista, desde su perspectiva. No es que hay un solo camino pro vida a seguir, no es que está mi camino, tu camino, cada uno puede seguir por su camino y vamos a llegar al mismo objetivo, todos los caminos llevan a Roma. Entonces me parece que tenemos que dejar de lado las asperezas, aceptar las diferencias con el prójimo y formar grupos mancomunados de trabajo para hacer algo. El problema es que son pocas las personas que salen a la luz, son pocas las personas que están dispuestas a dar charlas, a subir material y brindar sus conocimientos en las redes sociales, en YouTube, y terminan siendo un grupito limitado de los que se exponen. Sobre esas personas caen con una guadaña desde los medios de comunicación y el resto de la gente se queda guardada. Entonces yo creo que también no solo hay que acompañar a los que se exponen, sino también uno mismo se tiene que convertir en referente. Está bien ser militante, está bien ir a las marchas, pero todos tenemos que ser referentes. Nos tenemos que informar, tenemos que estudiar, siempre va a haber gente dispuesta que te brinde conocimiento de medicina, de derecho, de bioética. Yo me tuve que poner a estudiar de vuelta un montón de cosas y me nutrí de un montón de gente. Me nutrí de abogados, me nutrí de filósofos, de bioeticistas, de genetistas, de embriólogos, de abogados. Esta abogada que yo te digo, Mara Mokevich, para mí una gran referente y ella a mí me ayudó muchísimo en la parte legal, una persona con la que toda la semana estoy intercambiando información. Entonces, habiendo tanta gente dispuesta a brindar sus conocimientos, ¿por qué no nos aprovechamos bien de esa gente, le sacamos el jugo, nos nutrimos, nos formamos y nos convertimos nosotros mismos en referentes? Tendremos que estar todas las semanas organizando charlas pro vida, reuniones, mitines, marchas,
o por lo menos cuando se libere la cuarentena. Si no lo hicimos antes de la cuarentena, menos lo vamos a hacer ahora. Yo en Chipolete hasta el día de hoy no di una sola charla. Nunca me invitaron a dar charla. ¿Cómo puede ser si yo estoy pero dispuesto a hacerlo? O sea, hay mucha comodidad y no se puede militar desde el living de la casa, Horacio. Ese es el gran problema. Totalmente de Hay que acuerdo. jugársela. Yo en eso coincido y quiero hacer mía las palabras del doctor. Hay que cortar con esta cuestión de creer que se puede hacer política en las redes sociales. Las redes sociales son un medio de difusión, pero hay que tener que difundir. Hay que tener que decir, bueno, ¿qué muestro en un Instagram, qué muestro en un Twitter? Está fantástico, ayuda un retweet, ayuda un comentario, pero hay que empezar a salir, a movilizarse, como dice el doctor. Acá en Córdoba tenemos el portal de Belén. Yo cuando estuve en el portal de Belén éramos 5 monos locos. Teníamos que salir a la peatonal a buscar plata porque no nos alcanzaba para comprarle la leche a los chicos de 3 años. Y éramos 3 en ese momento. A ver, entonces lo que voy yo es fantástico, se ayuda, tener el hashtag Provida ayuda, pero hay que empezar a moverse cada uno en su espacio. Y como dice el doctor, Seguro. hay que hacer. Otra cuestión antes de pasar a la última pregunta, ya estamos sobre la hora. Antes de pasar a la última pregunta, coincido con algo que vi a la pasada que dijo Luca Gallinati de esta pelea de liberales conservadores. No estoy tan de acuerdo con que hay que dejar la peleita de liberales con conservadores, que hasta le dediqué una hora entera con Miklos explicando que el conservadurismo no se opone al liberalismo porque el conservadurismo no tiene teoría económica. Así que sí, entiendo que hay que dejar de romper las bolas con eso de liberalismo y conservadurismo. Estaría bueno que antes de venir acá a decirme a mí, che, dejen de romper la bola liberales y conservadores, porque me llegaron varios mensajitos privados, que se fijen que yo hasta hice un video explicando en dónde se puede unir el liberalismo y el conservadurismo, y que se fijen que han sido los liberales los que se han puesto. Primero, la mitad del liberalismo a favor del aborto, y la mitad que no se puso a favor del aborto se puso a lado de la corrección política diciendo que a los hombres vestidos de mujeres hay que decirles mujeres porque hay que respetarlos. No confundan el concepto de respeto con el concepto de tolerancia, y no confundan que uno tenga que ceder a la verdad para quedar bien con una minoría que encima es estatista. Quiero aclarar eso. Yo estoy de acuerdo en unir liberales y conservadores, pero yo ya puse de mi parte, dejen del otro lado de romper las pelotas, porque encima el tema de la separación de iglesia y del Estado y el tema del aborto, el pañuelo verde y el anaranjado, lo levantó mucha gente con el pañuelo amarillo. Entonces a mí esta historia no me la van a venir a contar. Yo estoy esperando que algunos se animen a dar la cara y que debatir en vivo conmigo esta cuestión de liberalismo y conservadurismo, porque hasta ahora son todos gallos, que muchos de estos gallitos se metieron con mi hija, y yo eso no me olvido, y no eran los socialistas y los feministas. Yo recibí más ataques del liberalismo que de los socialistas y los feministas. Y ataques cobardes donde se metieron con la fundación y se metieron con el financiamiento de la fundación. Quiero aclarar que los que mandaron a censurar el libro de Agustín Laje, antes que salga, fue la fundación de Bon Giovanni, que ahora está hablando mal de China Brandolino y de los pro vida. No fue la feminista. Las feministas lo atacaron después que lo leyeron el libro. Esto lo atacaron antes de leerlo y pidieron el censo. Quiero aclarar esa cuestión. Entonces dejen de romper la bola con el liberalismo. Y si la van a romper, rómpanla en forma pareja y no conmigo. Ahora sí, la última pregunta. Yo inclusive sí. También recibí muchísimos ataques de Provida porque hasta me cuestionaban mi militancia, si era militante, si defendía a las abortistas, y recibí fuego amigo lo peor, eso es lo peor. Claro, ¿y qué pasa eso? Entonces es una cosa bastante insólita, porque nos vienen a decir que deje de joder. No me digan a mí que deje de joder. Yo no lo jodía a nadie. De entrada que yo no jodía a nadie. De entrada. Es más, vean las historias de hoy y van a darse cuenta quién está jodiendo acá. Porque resulta que conmigo son todos capos. Conmigo son todos, no, dejen de hacer esto. Esa es la verdad acá del liberalismo. Entonces me quieren venir a explicar a mí lo que es liberalismo. Cuando con Pablo Muñoz hoy subimos un video explicando lo que es el verdadero liberalismo. Y nos vienen a explicar qué es liberalismo. ¿Por qué no van y le dicen estos chicos, como el Archivo Liberal, o como todos estos chicos de la Viborita que están polulando en Twitter? Que se la agarran nada porque Jorge Maciel es pro vida, entonces lo atacan a los pro vida, lo atacan a este, y es más conserva, menos conserva. Porque de última, habrá celeste más pro mercado, celeste más conservadores, celeste más nacionalistas, y está bien que así sea, pero estamos todos a favor de defender la vida. Y yo te puedo encontrar de Gloria Álvarez para abajo muchísimos referentes liberales pro aborto, que en vez de atacar el socialismo se han aliado para atacar a los conservadores. Cuidado con hacer fuego enemigo, que acá se les abrió las puertas a todos siempre, sin excepción, y de repente estamos recibiendo más ataques de estos niños que se la agarran con el doctor. Yo he visto que, pues yo estoy en el mundo Twitter, yo he visto que se la agarran más los liberales con el doctor, que se la agarran con un montón de gente pro vida que con los que se tienen que agarrar.
Última pregunta, doctor. Y con esto ya cerramos y después pasamos a las redes. Supongamos que el día de mañana Horacio Giusto llega a ser monarca de Argentina. Entonces ya establecimos la monarquía de Giusto, la establecimos en Argentina. Primera medida de la monarquía de Giusto, nombramos al doctor Maciel ministro de Salud. ¿Cuál sería Ya me la última dijeron eso. pregunta? Esta sería la última pregunta, pero que desarrolle libremente. Usted, ministro de Salud, ¿qué hace en este país? Lo primero que haría, trabajar sobre el bienestar de la mujer y del niño. Los indicadores de salud más utilizados para saber si la salud de un país funciona o no es la tasa de mortalidad materna y la tasa de mortalidad infantil. ¿A partir de qué? A partir de ver cuáles son las causas prevalentes de mortalidad en la mujer y hacer campañas de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno, con capacitación del personal, con distribución de los recursos necesarios en los hospitales de cabecera de cada provincia en primera instancia, que son los que reciben a los pacientes de mayor complejidad de los hospitales de menor complejidad. Trabajar sobre las infecciones respiratorias, las insuficiencias cardíacas, las isquemias, que son las principales causas, los ACV, que me causan 10.000 muertes de mujeres por año. Trabajar sobre la prevención de cáncer cervicuterino, cáncer mamario, o sea, las principales causas de mortalidad. Hacer una verdadera prevención de lo que es la violencia de la mujer, o sea, prisión efectiva para violadores, para asesinos de mujeres, trabajar con cada gobernador y con cada intendente para conocer la realidad social, no solo de cada ciudad, sino de cada familia de la República Argentina, para detectar dónde hay un problema de vida, o sea, dónde hay violencia, dónde hay alcoholismo, en qué hogar hay adicciones, en qué hogares los padres no se hacen cargo de los hijos, en qué lugares hay una mujer desprotegida, para atenderla con un equipo multidisciplinario, médico, psicólogo, asistente social, asistencia legal oportuna, hacer funcionar en todo el país la comisaría de la mujer para que la mujer que es víctima de violencia esté alojada y, si es necesario, esté alojada con su hijo, para que pueda estar tranquila y no esté expuesta a quien la puede asesinar o a quien la agreda. Brindar educación sexual de calidad, pero no solo de la parte técnica genital, sino con principios y valores morales, con valoración de la persona, centrada en el amor, en la familia. Brindar acceso de salud a la gente, básicamente mejorar la distribución de lo que es el agua potable, la distribución de cloaca, brindar capacitación laboral, porque yo de esa manera le doy un trabajo, le doy dignidad a la gente y le doy la herramienta para que pueda subsistir por su propio medio y no tenga que depender de un Estado de quien se convierte esclavo. Eso haría yo por la mujer. Y por el lado del niño, yo ya trabajando con la madre, ya estoy generando condiciones dignas para ese niño. Mejorar lo que es el acceso a la salud, mejorar siempre lo que es el control prenatal para que ese niño nazca en las mejores condiciones posibles, hacer una buena campaña de vacunación, trabajar sobre las infecciones prevalentes que hay en los niños, trabajar sobre la desnutrición. Yo creo que Fundación CONIN podría brindarme muchísima ayuda. Creo que quien está a cargo de Fundación CONIN sabe bastante sobre el tema, porque la desnutrición infantil es un problema, y trabajando sobre la mujer y sobre el niño creo que ya combatí muchísimos problemas de salud, y desde ya organizar los recursos de salud hacia las patologías más prevalentes, capacitar al equipo de salud, tratar de generar las mejores condiciones salariales, estimular a que el personal de salud que se capacita, que mejora, tenga una retribución salarial y tenga todas las condiciones para poder capacitarse en lo que quiere y que se siente en su casa cuando está en el hospital. Valorizarlo al equipo de salud. Y desde ya, creo que si yo tuviera que ser funcionario público,
mínimamente tendría que dar el ejemplo, no tener un sueldo de privilegio y que mi sueldo sea equivalente al de un médico del hospital público de Chipoleti. Porque si uno tiene una función pública de ese tipo, es un servidor del pueblo, es el súbdito. Por eso yo te decía, en democracia el soberano es el pueblo, significa que el gobernante es el súbdito. Y como súbdito no podés tener más privilegios de quién es tu jefe, de quién es tu superior. Eso haría yo si estuviera en salud. Sido impecable. Bueno, le prometo que cuando yo llegue a la monarquía como rey y tenga por derecho divino el control sobre estas tierras, claramente que usted va a estar a la cabeza porque realmente necesitamos, hablando en serio ahora, y ya con esto cerramos, hablando en serio, miren, va a haber gente, y eso es lo que me encanta de estos vivos, hay gente con la que uno puede coincidir un 80-70%, hay gente con la que uno puede coincidir el 20%, por acá han pasado de todo tipo, acá Gómez Centurión, estamos trabajando con Valerini para una próxima entrevista, ha pasado Miklos, que a quien yo admiro muchísimo, yo creo que con Miklos con el que coincidí un 100%, digamos. Van a ver que, y sin embargo, buscamos siempre que sea gente de bien. Yo lo que digo es, si en este país, si en estas benditas tierras, hubiera más personas como el doctor Maciel, les puedo asegurar que la realidad del país sería totalmente distinta. No le digo que todos los argentinos sean como él, que haya un poquito más de Tan fachero es argentinos como imposible él. que sean. Está bien, no, sería una tormenta de facha. Pero les digo, realmente, yo que tuve la oportunidad de seguirlos desde siempre, de acompañarlos, de ayudarlos desde las redes, de estar en contacto con él a través de la fundación, si en este país hubiese más gente comprometida, como el autor Maciel, este país sería totalmente distinto. Porque lo que hace falta acá no es que haya una mayoría absoluta de gente buena, simplemente que los poquitos buenos que estamos de este lado nos animemos a salir a la calle y dar la cara como él. Con esto ya hacemos un país enorme. Con esto volvemos a ser potentes.